Ok, buenas tardes chicos, vamos a comenzar con el tema de fresadora o operación de fresado, como también se puede llamar. Estas son las fórmulas que nos van a otorgar, ¿de acuerdo? De igual forma, yo siempre hago un pequeño resumen de todo esto para entender cada término. Tenemos acá, por ejemplo, las fórmulas. Entonces tenemos acá las fórmulas de fresadora. Tenemos la primera que ya conocemos, la velocidad de corte, que es muy similar a lo que corresponde para torno, si notan. La velocidad de avance también muy similar, con la diferencia de que notemos que los valores cambian para torno y para fresado. Para fresado, ¿qué nos está pidiendo acá? Nos está pidiendo su avance por diente, no su avance por revolución, sino su avance por diente y su cantidad de dientes, ¿ok? Su Z es su cantidad de dientes. Por el N que sigue está en RPMs. Luego también notemos de que su MRR es distinto. Su MRR acá es el ancho del corte por la profundidad del corte por la velocidad de avance. Esta velocidad F también la podemos escribir como velocidad de avance, ¿ok? La vamos a escribir siempre así como velocidad de avance para adaptarnos mejor a esa terminología, ¿de acuerdo? Estas fórmulas de acá, ahorita las vamos a checar y vamos a ver la teoría un poco de cómo es un fresado periférico, cómo es un fresado frontal y por qué me salen esas fórmulas. ¿Cuál es la razón de que me salga esto? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva y esperamos clicar un rato. A ver, un momento chicos acá. Va a demorar un toque porque esto va a encargar. Ya listo. Entonces, tenemos dos tipos de fresados. El fresado periférico y el fresado frontal. ¿De acuerdo? Cuando me abren de un fresado periférico, se refiere a un fresado plano. Noten cómo, para un fresado periférico, esta es nuestra fresa. La fresa va a ser como, por así decirlo, como una estrella con varios dientes, ¿ok? Que va a ir rotando a lo largo de su propio eje y eso va a hacer que se arranque material de una determinada figura, ¿de acuerdo? Algunos de seguro hemos visto esta forma, ¿ok? Esta forma va a hacer que se arranque material. Entonces, el fresado periférico o plano es cuando la fresa está echada, ¿de acuerdo? La fresa va a estar echada y va a girar en torno a ese eje echado, ¿no? Luego, acá tenemos, por ejemplo, esta es la vista general, pero centrémonos acá en esta vista, la vista de acá de la izquierda. En la vista de la izquierda, notemos como tú tienes un material con determinado grosor, que al pasar una fresa, la fresa de acá, se está reduciendo, ¿no? Entonces acá lo de rosita de acá es lo que se está quitando. Acá notemos como hay una cierta profundidad. Va a haber un desnivel porque tu fresa va a ocasionar que se coma cierta parte del material y vas a reducir, ¿ok? Vas a reducir partes de la pieza. Ojo, este es fresado periférico o plano. El fresado frontal que lo tenemos acá a la izquierda, ahorita lo checamos, pero pueden notar que para el fresado frontal es la fresa, pero colocada de manera vertical. ¿Ok? La fresa periférica, horizontal. Frontal significa vertical. Con eso se pueden hacer agujeros, se pueden hacer formas. Noten como acá que queda una forma redondeada. Entonces, esos son los dos tipos, ¿ok? Tenemos que diferenciarlos porque no son iguales a la hora de las fórmulas. A la hora de aplicar las fórmulas son un poco distintos, ¿ok? Pero no nos centremos mucho en fresado frontal, eso lo checamos luego. Primero centrémonos en lo que es fresado periférico o fresado plano. Entonces, ya dijimos que los elementos que tenemos cuáles son. La velocidad de movimiento, el cortador mismo que es la fresa con determinado número de dientes, la profundidad que va a quitar esta fresa, tu pieza de trabajo y tu avance, ¿no? ¿Por qué? Porque esta fresa, si bien es cierto, gira sobre sí misma, si bien es cierto, esta fresa gira sobre sí misma, lo que se va a mover va a ser la pieza, ¿de acuerdo? La pieza mediante un taquito o algo se va a ir empujando a lo largo de esta fresa, ¿de acuerdo? La fresa sí también puede recorrer la figura, pero esencialmente la fresa solo gira sobre sí misma. Esa fresa solo está girando sobre sí misma y la que avanza sobre todo este eje es la pieza, ¿de acuerdo? De esta manera es que se quita ciertos elementos. Pasemos con los tipos de fresa. De tipos de fresa periféricas, ojo. Cuando te hablo de fresas periféricas, son fresas echadas, acuérdense. Fresas, fresas periféricas, fresas echadas.
Tenemos en este caso cuatro tipos de fresas periféricas. Tenemos el fresado de placa. ¿Cuándo es un fresado de placa, Omar? Cuando la fresa está echada, como acá en el caso de arriba, y cubre completamente el ancho de la pieza. ¿De acuerdo? O sea, toda tu pieza se va a reducir. Todo este grosorcito, por ejemplo, se va a reducir, ¿no? Todo esto se va a ir, se va a ir. ¿Por qué? Porque tu fresa está cubriendo toda tu pieza de trabajo. ¿De acuerdo? Ese es el fresado de placa. Luego tienes un fresado de ranuras. ¿Cuándo ocurre un fresado de ranuras? Cuando, por ejemplo, a esta fresa le colocas dos ejes acá y obviamente tu fresa va a ser un poco más cortita. No va a ser todo esto, sino va a ser solo esta parte, por ejemplo, solo esta parte de la fresa. Acá va a tener dos ejes que lo van a sostener y que van a hacer que gire. Y la fresa solo va a ser un túnel. ¿De acuerdo? La fresa solo va a ser un túnel por en medio de la pieza de trabajo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la fresa de placa, que es la fresa que en su totalidad reduce la profundidad de la pieza de trabajo. Y tenemos la fresa de ranuras, ¿no? Que como les digo, es cuando colocan una fresa en medio de... Disculpen para borrar esto. Es cuando introducen una fresa en medio de toda la figura para que se vaya reduciendo y se forme un canal por en medio de esta, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos fresado lateral, donde es para bordes, por ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ok, no quiero ni reducir todo, ni solo hacer un canal en medio. Quiero quitar este bordecito. Quiero que este borde se vaya. Quiero que se me quite este borde. Ok, lo hago mediante un fresado lateral, ¿de acuerdo? También tenemos un fresado en paralelo simultáneo, donde se fresan dos partes al mismo tiempo. También es posible, ¿de acuerdo? También es posible, chicos. Ya, perfecto. Entonces, habíamos checado que tenemos fresado periférico, repetimos, fresado periférico y fresado frontal, donde el fresado periférico es tu fresa, lo de que está de color verde, va a estar de manera horizontal. Y dijimos que la fresa no se moviliza a lo largo de la pieza. La fresa solo gira sobre su propio eje, obviamente rápido, y lo que se va a mover va a ser la pieza de trabajo. La pieza se va a mover por debajo de esa fresa, dependiendo de la dirección que se indique, ¿no? Esto va a hacer que se arranque pues cierto volumen de la pieza, se forme viruta, etc. Pero repito, la fresa no es la que gira, la pieza es la que gira, la que avanza sobre la parte de abajo. Es como si le pasaras por un rodillo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, los tipos que tenemos: fresado de placa, fresado de ranuras, fresado lateral y fresado en simultáneo. ¿De acuerdo? A ver, denme un segundo, chicos. Entonces, es importante que identifiquemos que se puede hacer, por ejemplo, un fresado periférico en simultáneo, ¿de acuerdo? Porque esto en los ejercicios nos va a decir, ok, se puede hacer estos túneles que te va a señalar. Estos túneles se pueden hacer mediante un fresado en paralelo simultáneo, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo conozcan. También tenemos la dirección. Como les dije, la fresa lo que va a hacer es girar sobre sí misma. Lo que se va a mover es la pieza de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos tipos, el ascendente y el descendente. Siempre tu fresa va a girar en sentido horario. Noten acá. Tu fresa va a girar en ese sentido, en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, si tu fresa gira en sentido horario, lo único que va a cambiar va a ser la dirección con la que avanza tu pieza de trabajo, ¿no? Cuando tu pieza de trabajo avanza en la dirección opuesta a los dientes, porque miren, los dientes están yendo en esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces, los dientes están yendo en esta dirección. Y miren, la pieza de trabajo está yendo en contra, va a chocar con esa dirección de los dientes, ¿no? Cuando sea de esta forma que choca, va a ser ascendente. Cuando los dientes, siempre, como les digo, los dientes siempre giran en sentido horario. Giran en este sentido horario, pero en esta ocasión no choca. No choca el movimiento de la pieza, sino por el contrario, es en la misma dirección similar. Ya no va a ser ascendente, sino va a ser descendente, ¿de acuerdo? Cuando choca, ascendente. Cuando no choca, descendente. Listo. Entonces, mencionamos que era un fresado periférico
y había fresado frontal. El fresado frontal es cuando el eje está de manera vertical. Normalmente es para hacer brechas, agujeros, también túneles. Es más común que se use este tipo de fresado para hacer túneles en una pieza. Por ejemplo, si yo tengo una pieza rectangular, yo puedo trazar acá dos túneles. Es conveniente hacer estos túneles con un fresado frontal, ¿no? Aunque no solo con un fresado frontal, también puedo hacerlo con un periférico, como notamos, un fresado ranuras, donde acá puede haber un megadisco grande, que va a ser como un rodillo que va a pasar y te va a formar esas ranuras, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, continuamos. Continuamos, vamos, así como vimos los tipos de fresado periférico, veamos los tipos de fresado frontal. Los tipos de fresado frontal son los que están acá. El primer fresado frontal es el convencional, en el que va a abarcar toda la pieza y se va a reducir. El parcial es solo un costadito. El terminal es en cierto punto, no necesariamente en la mitad, pero sí en cierto punto de la pieza de trabajo. El de perfil es para bordear las figuras. El de cavidades, pues acá pueden observar el dibujo, es para formar esta abertura. Y el contorno superficial, ¿no? Que es para dar detalles. Acá podemos notar. Listo. Entonces, eh, antes de ver todo el tema de tolerancias de aproximación, chequemos las fórmulas, ¿de acuerdo? Perdón, chequemos los términos. Para todo este tema de fresado, cuando te pida diámetro, no se refiere al diámetro de la pieza, porque la pieza en su esencia te va a dar una pieza rectangular siempre, ¿de acuerdo? O algún tipo, por acá agujereado, algo por el estilo, pero siempre va a ser rectangular. No hay ninguna pieza cilíndrica. Entonces, cuando te pidan diámetro, te van a pedir diámetro, pero de la fresa, no diámetro de la figura, ojo, diámetro de la fresa, que te lo tienen que dar como dato. N es velocidad de rotación en RPMs, eso no se puede cambiar. BC, velocidad de corte, y acá está la fórmula de velocidad de corte. Velocidad de corte va a ser igual a pi multiplicado por el diámetro de la fresa multiplicado por n, que es la velocidad de rotación, mencionamos, ¿no? Acá viene la terminología que se puede un poco confundir. Les puede dar la fórmula, como les mencioné al principio, y decirles FR, velocidad de avance. ¿Está bien este término? Sí, solo cambia el símbolo, ni decir que cambia las unidades. Si les dicen FR, es lo mismo que velocidad de avance. Es exactamente lo mismo. Si les dicen F, es FZ, que es carga de viruta. Significa cuántos milímetros se está avanzando por diente. Esto es por diente. ¿Se acuerdan que acá antes era milímetro por revolución en torno, si no me equivoco? Acá era milímetro por revolución, pues ahora no. Ahora es milímetro por diente. Y por ende, el Z, o también lo pueden mencionar como NT, es el número de dientes que tiene la fresa. Porque si notamos en los dibujos de la fresa tiene acá determinados dientes. Miren, tiene dientes. La cantidad de dientes va a influir dentro de todos los cálculos que hagamos nosotros. ¿De acuerdo? Repito, esto es como si fuera un taladro, ¿sí? Pero un taladro tipo sombrilla, a gran escala, que va a hacer que forme ciertas superficies, que hagas agujeros, pero no agujeros chiquititos, sino que realmente perfiles la pieza a tu gusto, ¿de acuerdo? Es importante que entiendan cómo funciona la fresa. Con los dibujos creo que se puede dar a entender, pero de igual manera. Entonces, la LA y la LU son los recorridos de aproximación y de salida. Esto no te lo va a decir así directamente. Te va a decir los recorridos de vacío son 2 milímetros. Los recorridos de vacío son 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, estos son recorridos pero de vacío, que son cuando la pieza cuando la fresa aún no toca la pieza. ¿De acuerdo? Así como les dije en la clase pasada, que para el tema de teoría de corte usáramos RMR porque trabajamos con fuerzas, acá podemos volver a usar MRR, que es tasa de remoción de material o también llamado caudal. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces, el W es el ancho, porque, miren, el W no es el ancho de la pieza en su totalidad, ojo. Si yo tengo esta pieza de acá,
y yo voy a formar un canal dentro de esta pieza, por ejemplo, y yo solo voy a formar este canalcito, miren, que va a ir a lo largo de la pieza, y esto por dentro, ¿no? Por dentro, por debajo, acá está. Este canal, fuera del largo, que no me interesa estas medidas, las medidas que me aparecen en la cara, de acá, ¿ok? ¿Dónde va a tener qué cosa? Una profundidad y va a tener un ancho, ¿de acuerdo? A eso se refiere con el ancho. No se refiere al ancho de toda la pieza, sino al ancho solo de la cavidad que va a ser fresada. Tenemos la profundidad de corte, ya les indiqué, no es toda la altura de esa figura, sino solo la profundidad de corte que se va a fresar. Y te da la fórmula, ¿no? De MRR igual a ancho por profundidad de corte por velocidad de avance. Nota que tiene cierta variación las fórmulas comparado con torno, con los otros. ¿De acuerdo? Entonces pasamos con potencia de corte. Bueno, esta fórmula ya es conocida entre nosotros, ¿no? Potencia de corte igual a caudal o tasa de remoción de material multiplicado por potencia específica de corte. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, una vez dado esas fórmulas, vamos a entender las fórmulas de tiempo de maquinado. Omar, yo hice tiempo de maquinado y ¿por qué me ponen raíz? ¿Por qué me ponen esas cosas feas? Ok, listo, vamos a checar. Miren, primero tienen que acordarse, un fresado periférico era cuando mi cilindro o mi fresa estaba echado, ¿cierto? Estaba echada. Entonces, yo acá tengo que imaginarme que yo acá tengo mi pieza rectangular y mi fresa va a estar de esta forma, ¿no? Mi fresa va a ser como un cilindro acá que va a tener pues acá sus divisiones, ¿no? Que se va a mover a lo largo de toda esta pieza, pero está echado, que es lo importante. Entonces, la vista que yo estoy agarrando es la vista lateral, ¿ok? Imagínense que todo este proceso que yo estoy acá dibujando, todo esto de acá, chicos, imagínense que todo este proceso que yo estoy acá colocando, lo estás viendo desde un lateral, ¿ok? Si lo ves desde un lateral, tú no vas a ver pues toda la pieza en sí. ¿Qué vas a ver? El largo de la figura, la profundidad que se va a reducir, vas a ver las dos piezas, perdón, vas a ver la circunferencia de esa fresa, que acá es esta, y se va a mover de izquierda a derecha, ¿no? Que en sí la pieza no es la que se va a mover, lo que se va a mover es la pieza de trabajo, no se va a mover la fresa, pero lo estamos graficando de la siguiente forma, ¿no? Como la fresa va a pasar del inicio hacia el final de esta figura, ¿no? Hasta prácticamente llegar acá, porque al girar sobre sí mismo, acá ya va a remover todo el material, ¿de acuerdo? Entonces, mi fresa va a tener un determinado diámetro, ¿de acuerdo? Mi fresa va a tener un determinado diámetro. Y a mí lo que me piden hallar es la aproximación, ¿ok? Que la aproximación no necesariamente es esta cantidad que es diámetro medios. No, no, no. ¿Por qué? Porque aunque no se note acá en la figura mucho, esta figura cilíndrica está así más o menos. Está acá. Está como que un poco sobresaliente de acá además. Entonces el diámetro medios acá no funciona, ¿de acuerdo? A menos que esté pegado. Porque encima comenzamos en la esquinita. Entonces acá vamos a aplicar Pitágoras, donde definimos que la parte de acá abajo es aproximación. Acuérdense, si todo es diámetro, todo este segmento es diámetro medios, pero justo este segmento de acá es profundidad. Sería diámetro medios menos profundidad. Y bueno, esto sí es un radio, que sería diámetro medios. Aplicamos Pitágoras, acá les estamos colocando Pitágoras, miren. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y haciendo toda esta operación ya me queda la fórmula. ¿Ok? Esto es para comprobar de dónde está saliendo esta fórmula. Entonces me queda que la aproximación va a ser igual a la raíz de la profundidad, ojo, no de toda la altura, sino solo de la profundidad a cortar. Raíz de la profundidad por la resta del diámetro menos la profundidad. Donde el tiempo de maquinado va a ser L más la aproximación entre el FR, que era la velocidad de avance, ¿no? Ojo, acá yo dentro del L, dentro del L estoy considerando el L total, o sea, el L de la figura,
más la longitud de aproximación y la longitud de salida. Ojo, ¿ah? Repito, si no te dan, no puedes ponerle valor a esto, no puedes asumir ningún valor tampoco. Te tiene que decir explícitamente recorridos de vacío, longitud de aproximación y tanto. ¿Ok? Esto es para un fresado periférico, que lo estamos viendo de manera lateral. ¿De acuerdo? Pasamos a un fresado frontal. Un fresado frontal ya no es de esta manera. La pieza ya no está echada. La pieza ahora está de manera vertical. O sea, perdón, la fresa ahora va a ser una pieza cilíndrica donde acá tiene sus divisiones, ¿no? Esto, que se va a mover de igual manera, pero ahora está de manera vertical, ¿no? Ahora es un eje vertical, ya no es un eje horizontal. Entonces, para nosotros observar mejor cómo se va a desplazar, lo vemos siempre desde el punto de vista donde podamos observar su circunferencia. Y si tu pieza es cilíndrica, tu fresa es cilíndrica, tú lo puedes mirar desde arriba. Y desde arriba vas a observar cómo va a ser el movimiento de dicha fresa. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que la fresa es, pucha, todo esto. ¿De acuerdo? Que la fresa es o toda la o todo el ancho de la pieza rectangular o mayor incluso. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud de aproximación en este caso sí va a ser diámetro medio. Porque miren, esto es perpendicular. Entonces acá sí es diámetro medio. Donde también la longitud de salida. ¿Por qué? Porque si esta figura yo lo dejo por acá, por ejemplo, si esta fresa yo la detengo por acá, me van a quedar las esquinas pendientes, ¿no? Y si yo dejo por acá, no lo puedo dejar ahí mi fresa, porque aún no la estoy sacando de la figura, tiene que salir completamente de la figura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre si es que yo quiero reducir toda la profundidad en su totalidad de toda la pieza. Pero si yo quiero solo reducir un cachito, ¿esto qué es? Miren, esta vista de acá representa como si yo tuviera una figura rectangular y yo le estoy quitando una esquina, ¿notan? O sea, esta esquina, por ejemplo, se la estoy quitando. Esta esquina es la que yo voy a quitar, ¿no? Noten. Entonces acá me va a quedar como una escalerita, algo por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, viendo desde una vista superior, acá sí va a ser ancho. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo estoy observando desde arriba, que este se está eliminando. No una profundidad. Una profundidad sería si yo lo observara de manera lateral. Pero yo lo estoy observando desde la vista superior. ¿De acuerdo, chicos? Um, Shop. Ya, entonces chicos, esto es todo lo que abarca, entre comillas, la teoría de por qué salen las fórmulas, de por qué sale esta fresa. Si notan acá, es lo mismo, ¿no? Esta fórmula de acá es la misma que la fórmula del periférico, solo que acá, como estamos viendo desde una vista lateral, es profundidad. Pero en este caso acá lo observamos desde una vista superior, ¿de acuerdo? Lo estamos observando desde arriba, desde una vista aérea. Y desde una vista aérea, esto ya no sería profundidad, esto ya sería ancho, ¿de acuerdo? Y pues el tiempo de maquinado en sí es hasta que salga la pieza, que sería L más dos veces el A. Como notamos acá, no podemos dejar la fresa acá medias o por acá medias, no puede ser de esa manera. Entre el FR, que como les mencioné puede ser la velocidad, bueno, es en sí la velocidad de avance, ¿de acuerdo? Ok, chicos. Ok, chicos, pasamos ya con el ejercicio. Quiero saber, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre alguna fórmula, algún término que hemos visto por acá? Me lo escriben en el chat, por favor. Ya, chicos, miren, la fórmula que no deben confundir entre comillas son estas dos. Es la aproximación si yo hablo de un fresado periférico y la aproximación si yo hablo de un fresado frontal. ¿Por qué? Porque en periférico yo lo voy a ver desde una vista lateral y por ende yo estoy viendo la profundidad que va a tener de corte. Entonces, en ese caso yo uso la profundidad.
Pero si por el contrario yo estoy usando una vista de un fresado frontal, que yo lo tengo que mirar desde arriba, acá yo no voy a agarrar la profundidad, voy a agarrar sino el ancho de la figura de la pieza que se está eliminando en este caso. ¿De acuerdo? Ya chicos, pasamos con los ejercicios. ¿De acuerdo? Ya. Miren, en este caso yo ya he colocado los datos del ejercicio, pero vamos a leer el enunciado. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir resaltando. ¿De acuerdo? Miren. Se requiere fabricar un serpentín de la placa de base de enfriamiento con acero AISI 304, mostrado en la figura, ¿ok? Esta figura, o sea, se quiere hacer un acero con este recorrido, ¿de acuerdo? Para lo cual, mediante operaciones de fresado frontal, ok, ¿se acuerdan? Fresado frontal significa que yo acá voy a tener una fresa que va a estar de manera horizontal, ¿no? Entonces acá puedo dibujar inclusive acá una fresa que va a estar de manera horizontal. Bien. Esto puede ser una fresa que va a estar acá de manera horizontal y que va a girar sobre este eje, ¿no? Ya, listo. Entonces, me dice que van a haber dos operaciones. Va a haber la operación de desbaste y la operación de acabado, donde cada operación va a tener datos distintos. Ojo. Okay. Vamos con la operación de desbaste. Anotemos los datos de desbaste. Para la operación de desbaste se desea obtener un canal rectangular de 16. Ok. O sea, mi fresa para obtener el primer canal, la primera apertura para lograr este canal, el diámetro de esa fresa tiene que ser 16. ¿Por qué, Omar? Porque si yo quiero formar un canal, imagínense que este es el rectángulo, ¿ok? Este es el canal que yo quiero formar y este canal mide 16, pues mi fresa tiene que medir lo mismo que ese canal para poder hacer una apertura, ¿ok? Entonces, en desbaste se desea obtener un canal rectangular de 16 milímetros de ancho por 6 de profundidad. Ok, ya nos dan esos datos, ¿no? Nos dicen que el diámetro de desbaste va a ser 16. Y de igual forma el ancho y la profundidad del área que vamos a fresar es 16 y 6. ¿Ok? Te lo digo acá en el enunciado. Por lo que se emplea una fresa de vástago de 16 milímetros, acá nos menciona, ¿no? De 16 milímetros de diámetro y 4 dientes, ok, y 4 dientes acá, 4 dientes, acá está puesto. Se emplea una frecuencia rotacional de 800 RPM, tu n, que es el único dato, acuérdense, el n es el único dato que me lo van a pedir en RPM, que es 800 en este caso, ¿de acuerdo? Y un avance por filo. Cuando les diga avance por filo, se refiere al F, ¿de acuerdo? O al FZ. ¿Se acuerdan que le pusimos F, FZ? Ya. El FZ es el avance por filo. El avance por filo es de 0,5, ¿no? 0,5, miren, acá me he equivocado, acá le he puesto revoluciones, pero no es revoluciones, es entre diente, ¿de acuerdo? Y la fuerza específica de corte, en este caso, es de 3000 Newton metro cuadrado, ¿no? Acuérdense que me dice fuerza específica. Ojo, ojo, ojo. No me dicen potencia específica. Si me dice fuerza específica, es el K, KS. Que lo podemos convertir luego a PS, sí. Pero coloquémoslo tal y cual como KS. ¿Ok, chicos? Ush. Listo. Y también te indica que este proceso, o sea, el de desbaste, se va a realizar en dos pasadas. Dos pasadas. ¿Okay? De igual forma recolectamos los datos para el proceso de acabado. Una fresa de vástago semisférico de 20 milímetros de diámetro, acá está colocado 20 milímetros de diámetro, 6 dientes, girando a 1000 RPM, 1000 RPM, y con un avance de filo, ojo, avance por filo, esta es la palabra clave, de 0,03 milímetros por diente.
Acá de nuevo me confundí, le he puesto revolución. Ok, chicos, acá es entre diente. El valor de fase específica, que es KS 2300, 2300. Y el número de pasadas en este caso va a ser una sola pasada. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Entonces ya teniendo esos datos claros, podemos completar el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero para ahorrar la mayor cantidad de resultados posible. Ya, listo. Entonces vamos con el ejercicio, ¿ok? Simplemente con las fórmulas, chicos, ya podemos ir resolviendo. ¿Qué les pide primero? Velocidad de avance en el desbaste, ¿de acuerdo? Para hallar esa primera velocidad de avance en el desbaste, para esta figura del serpentín, ¿cómo lo hallamos? Hallamos de la siguiente manera. Tu velocidad de avance, ojo, para desbaste, tu velocidad de avance va a ser igual a el F, que era el avance por filo, multiplicado por el número de dientes, multiplicado por el N, que es la velocidad rotacional, ¿cierto? Donde tu F para desbaste, ojo, el F para desbaste, acá se encuentra, es 0,05. 0,05. Ok. El Z, número de dientes, es 4 dientes. Y el N, los RPM, es 800. ¿De acuerdo? De manera que me quedaría 0,05 multiplicado por 4 multiplicado por 800. ¿Ok? De esta manera, la velocidad de avance para el proceso de desbaste me va a quedar un total de, a ver chicos, haciendo este cálculo les va a salir 160. 160 en qué unidades? En milímetros, porque estamos trabajando en milímetros. Esto está en milímetros, esto está en milímetros, eso está en minutos. Entonces les va a quedar milímetros por minuto. Listo. Y aplicamos la misma fórmula para la velocidad de avance, pero de acabado, que solo es reemplazar, ¿no? Ahora tu velocidad de avance va a ser igual a tu F o tu FZ, tu avance por filo. Tu avance por filo en el acabado va a ser 0,03. 0,03. El número de dientes que se usan en el acabado son 6. Y finalmente los RPMs son 1000. ¿De acuerdo? Resolviendo eso te va a quedar ¿qué cosa? La velocidad de avance para el acabado. Velocidad de avance para el acabado. ¿De acuerdo? Entonces, esto en total les estaría quedando 180, multiplicando, ¿de acuerdo? 180 milímetros por minuto. Entonces ya tienen ambos valores, velocidad de avance en el desbaste y velocidad de avance en el acabado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces acá lo he apuntado. Los mismos datos de antes los he colocado acá tal y cual. Le voy a colocar datos. Los he colocado tal y cual y le he aumentado el dato que hemos hallado, la velocidad de avance en el desbaste y la velocidad de avance en el acabado. ¿Ok, chicos? Continuamos. Ahora que nos están pidiendo el caudal de la viruta en centímetro cúbico sobre minuto. Ok. Miren, para yo poder hallar el caudal, el caudal como yo lo expreso. El caudal puede ser MRR, bueno, también lo puedo poner como Q, ¿de acuerdo? Es el ancho por la profundidad multiplicado por la velocidad de avance. Pero si notan, el ancho por la profundidad es un área superficial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo único que yo estoy haciendo acá es esto, que es W y P. Lo que estoy haciendo es multiplicarlo y hallar esta área de frente, donde esto va a ser tu área superficial. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que estoy haciendo. Lo estoy simplificando. Entonces, mi velocidad de avance para el acabado, porque me pide el acabado. Mi velocidad de avance en el acabado lo tengo, listo. Pero me falta mi área superficial. Ojo, ojo. ¿Cómo hallo mi área superficial? Va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo, chicos? Miren, yo tengo esta lógica.
Este va a ser el túnel que te está pidiendo armar en su totalidad. ¿De acuerdo? A ver. Este va a ser el túnel que te están pidiendo hallar en la totalidad. ¿De acuerdo? Inclusive acá pues no es tan circular, pero se comprende. Ese es el túnel que se está formando. ¿Ok? Donde dentro de este mismo se está haciendo esto. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Miren, yo les mencioné en el tema de torno que el desbaste es quitar la mayor cantidad posible de material, pero dejando un grosor para realizar el acabado, ¿de acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo que lo de rosa va a ser el desbaste, ¿no? Va a ser lo más próximo que yo pueda quitar. Y lo de verde ya va a ser el acabado, cuando ya me quede al filo, al filo, al filo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿el área de eso qué es? Eso es un semicírculo, ¿cierto? Entonces, el área de un semicírculo... un toque. Claro. El área de esto en sí, ¿cuánto es? Es pi r cuadrado, ¿cierto? El área de un círculo, el área completa de un círculo, es pi r cuadrado. Pero el área en este caso de un semicírculo sería pi r cuadrado medios. ¿De acuerdo, chicos? Donde acá el S final dijimos que era qué cosa? Era el área, ¿no? Bueno, en la superficie, el área superficial es el área, que es lo mismo que poner ancho por P, que les mencioné antes de por qué sale eso, ¿no? Porque yo lateralmente tengo esta vista, acá tengo P, acá tengo el W, y lo único que estoy haciendo es multiplicar. Entonces, yo puedo plantearlo de la siguiente manera. Puedo poner que el área superficial de acabado, ¿a qué es igual? Al área superficial total, o sea, de todo en su totalidad, el área superficial total. ¿Por qué? Porque yo no quiero hallar lo de rosa, quiero hallar este arco de verde. ¿Y cómo hallo el arco de verde? Hallando el semicírculo en su totalidad y restándole lo de rosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería pi? ¿Y el R cuánto es? Me lo menciono acá en el enunciado, miren. El R es... El R es 20. Porque, ojo, esto es mi diámetro, ¿no? Miren, este es el diámetro. La mitad de esto sería 10. Ese es el R. Sería pi 10 al cuadrado, R cuadrado, dividido entre 2, menos el área, ¿no? El área de desbaste. El área de desbaste, ¿cuál era el área de desbaste, chicos? El área de desbaste era W por P. ¿De acuerdo? Eso sí es rectangular. Eso sí es rectangular porque estamos usando una fresa cilíndrica. Para lo otro sí usamos otro tipo de fresa. Miren. Miren, acá. Por el desbaste se va a obtener un canal rectangular. Y para el acabado se obtiene un acabado semiesférico. ¿De acuerdo? Acá me he equivocado al graficarlo. Entonces, el acabado va a ser semiesférico. Lo de verde es semiesférico. Pero el desbaste es rectangular. El desbaste es rectangular. Entonces, de esta forma, ¿no? Miren. Esto que va a ser el área total en sí es porque este canal no me va a quedar un canal recto. Este no va a ser un canal así, recto. Va a ser un canal que en la parte de abajo va a tener una curvatura. ¿De acuerdo? Va a ser como si fuera una alcantarilla. Como si fuera un tubo de PVC, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Pero me dicen que eso es en el acabado. En el acabado yo le voy a dar esa forma de tubo. Pero en el desbaste yo simplemente voy a trazar la forma rectangular. Y la forma rectangular me dice que va a ser W por P. W por P en desbaste es 16 por 6. 16 por 6. ¿De acuerdo?
donde dijimos que esta primera parte era el túnel total y esta segunda parte es únicamente el área superficial pero de desbaste. El área superficial de desbaste. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esta multiplicación, te va a quedar que el área superficial del acabado va a quedar 61.08 milímetros cuadrados. Pero ¿por qué hicimos esto? Acuérdense, porque lo íbamos a reemplazar en el caudal. De manera que el caudal me va a quedar 61.08 multiplicado por la velocidad de avance. Donde la velocidad de avance, ¿qué era la velocidad de avance? ¿Velocidad de avance en qué? En el acabado. Velocidad de avance en el acabado era 180. Era 180. Ojo, acá le voy a colocar unidades antes que me olvide. Aquí es milímetro cuadrado por 180 milímetros sobre minuto. Pero a mí, ¿en qué unidades me lo piden? Me piden en centímetro cúbico. Entonces yo acabo de tener milímetro cuadrado por milímetro. Me va a quedar milímetro cúbico. ¿Cómo convierto milímetro cúbico a centímetro cúbico? Multiplicando por 1 centímetro cúbico sobre 1000 milímetro cúbico. Esto es conversión de unidades, chicos. ¿De acuerdo? De manera que el caudal me va a quedar un total de 10.994. 994, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos sobre minuto. ¿De acuerdo? Listo, chicos. De esa forma se halla el caudal. Como les repito, el caudal, ¿qué es? Es el ancho multiplicado por la profundidad multiplicado por la velocidad de avance. Entonces, si tú agarras el ancho por la profundidad, te va a dar un área superficial. ¿De acuerdo? Y dijimos que primero se está trazando. Uy, voy a dibujar más bonito esto acá para que lo puedan identificar más rápido. En el desbaste, lo que se hace. Ya, ahí está semicilíndrico. Ya. En el desbaste, lo que se hace es trazar un canal rectangular. ¿De acuerdo? Se traza un canal rectangular de esta forma, ¿no? Y luego, mediante otra fresadora, ya en el acabado, se le da la forma, ¿no? La forma del contorno de verde. Pero en sí, ¿cómo puedes hallar el área superficial del acabado? ¿Qué es qué cosa? El área superficial del acabado es solo lo de verde. Solo lo de verde sin contar lo de rosa, ¿no? Que si notan, ambos sumados es el área del túnel total. De esa manera ya está qué cosa, el área superficial del acabado y lo reemplazamos dentro del caudal. Porque en el caudal incluso nos indicaba que llamamos el caudal de la viruta, pero en el proceso de acabado. Por eso es que usamos esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué nos piden? Nos piden la potencia de mecanizado en el acabado. Para hallar la potencia de mecanizado en el acabado, tenemos que tener los datos de potencia específica y tener el dato de el caudal o también llamado el MRR, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que hacer un reemplace, no nos queda de otra. Donde la potencia de mecanizado en el acabado, ojo, solo en el proceso de acabado. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la potencia, va a ser igual a la potencia específica, pero ojo, tú no tienes potencia específica, ¿o sí? Miento, sí tienes. Tienes esta unidad que es, ¿cómo te la menciona? Te menciona que es fuerza específica, pero se puede convertir a potencia específica, no hay ningún problema, ¿ok? Colocamos el dato tal y cual, que sería 2300 newton sobre milímetro cuadrado. Lo vamos a multiplicar por nuestro caudal, ¿no? Nuestro caudal, ¿que era cuánto? 10.994. ¿Les parece si lo colocamos? No, ok, voy a colocar todo uno por uno, ok. 10.994
centímetro cúbico sobre minuto. Convirtamos esto a milímetros, ¿de acuerdo? Porque me lo está pidiendo en watts y acá estoy trabajando en milímetros, me conviene cambiarlo a milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, cambiando eso a milímetro, ¿de cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera. Sería esto por 1000 milímetros cúbicos dividido entre 1 centímetro cúbico multiplicado por... Y acá mi conflicto, ¿cuál es? Mi conflicto es que yo acá abajo tengo minutos. Yo quiero segundos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esa conversión? Porque acuérdense que el watt yo no lo voy a dar directamente. Tengo que hacer una conversión de unidades. Pero el watt, ¿qué es? El watt es newton por metro sobre segundo. Entonces yo lo estoy estandarizando. Porque tengo newton, tengo newton. Acá, ¿qué va a ocasionar? Miren, al yo simplificar centímetro cúbico y centímetro cúbico, me va a quedar milímetro cúbico entre milímetro cuadrado, donde acá me va a quedar milímetros secas. Entonces yo puedo simplificar ese milímetro colocándole que en un metro existen 1000 milímetros. ¿Y qué me falta? Me falta el segundos. Yo tengo minutos. Colocamos un minuto, 60 segundos. ¿De acuerdo? Haciendo toda esta conversión, ¿qué me va a quedar? Porque miren, simplificamos ya el milímetro cuadrado, el milímetro cúbico, me queda solo milímetro. Y milímetro con milímetro se va, el centímetro cúbico con el centímetro cúbico se va, me quedaría newton por metro sobre... Ah, miren, acá también simplificamos el minuto. Me quedaría newton por metro sobre segundo. ¿De acuerdo? Donde esta potencia, que me lo pide en watts a secas, me estaría quedando 421.452 watts. ¿De acuerdo? Me estaría quedando de esa forma. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Lo que nos piden ahora es el tiempo total de mecanizado del serpentín. Y me dice que en cada operación se emplea un recorrido en espacio vacío anterior y ulterior de 5 milímetros cada uno. Ahí está Eric para ir a lo que comentábamos. De que en este caso nos menciona recorridos de vacío. O sea, acá sí yo puedo colocar que LA y que LU valen 5 milímetros cada uno. Pero si no me lo mencionan, es despreciable. Le coloco que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos primero con el desbaste. A ver, un minuto. Entonces, chicos, vamos directamente con el desbaste. El desbaste, ¿cómo lo coloco? El tiempo de mecanizado del desbaste, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, primero, primero tenemos como dato, que tenemos que colocar como dato para el tiempo de mecanizado, chicos. Tenemos que colocar como dato la longitud más la aproximación más el LA más el LU, todo esto dividido entre la velocidad de avance, ¿cierto? Pero yo aún no he hallado, bueno, la aproximación sí se puede colocar, porque la aproximación se acuerdan que era acorde al diámetro, y como en este caso yo tengo esto, ¿no? Yo tengo que, este va a ser mi fresa, ojo, esta vista es una vista del aire, desde el aire, ojo, ¿ah? No, esta vista no es vista lateral, es vista aérea. Entonces, yo tengo acá la fresa que va a recorrer, ¿no? Va a recorrer el caminito como si fuera un gusanito. Entonces, va a recorrer todo esto, chicos. Yo tengo que hallar cuánto vale todo ese recorrido. Ya, pues, hay que poner solo manos a la obra. Comenzamos con el color rosa morado, creo que es. Entonces, miren, tenemos primero dos espacios que son de 84 milímetros, ¿de acuerdo? La única forma de calcular esto es manual, no hay de otra, chicos. Entonces, mi longitud,
Voy a eliminar esto. Mi longitud del serpentín ¿a qué va a ser igual a esa longitud del serpentín? Va a ser igual a 2 veces 84, ¿no? 2 por 84 sumado con, ok, ¿qué más podemos ir sumando acá? ¿Qué más podemos ir sumando? Podemos ir sumando estos de acá, miren. Estos 8, los 8 de acá, lo podemos ir sumando. ¿Cuántos 8 tengo? Tengo acá 1, 2, a ver, tengo acá 1, 2, tengo acá 3, 4. Tengo 4 de esos fragmentos, ¿no? Entonces sería acá más 4 por 8. Ok. Y le sumamos. ¿Qué más le podemos sumar ahí? ¿Qué más le podemos sumar ahí? A ver, vamos a ver qué más hay. ¿Qué más tenemos? 28, miren. Estos fragmentos tengo 1. Tengo acá 2. Y tengo acá 3, chicos. 3 fragmentos de 28. Más 3 por 28. Y le sumo. Noten que acá tengo que sumarle esos semicírculos, ¿no? Que son un cuarto de círculo. Pero los puedo colocar como círculos, porque miren, esta es una cuarta parte de un círculo. Esta es otra cuarta parte de un círculo. Otra cuarta parte de un círculo y otra cuarta parte de un círculo. Hasta ahí yo tengo un círculo. Acá tengo 1, 2, 3 y 4. O sea, yo tengo lo que serían dos círculos, ¿no? Tengo como si fueran dos círculos. Dos círculos por... yo solo quiero el recorrido. El recorrido es 2πr. ¿Se acuerdan? El recorrido era 2πr, ya. Sería 2pi multiplicado por el r. Y el r te lo han acomodado acá en el enunciado, que es acá. R16. 2pi por 16. Cerramos paréntesis. Donde esa longitud de serpentina, o serpentín, disculpen, la longitud del serpentín, me quedaría un total de 485.062 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, con esa longitud ya puedo hallar mi tiempo de mecanizado. Ok, continuamos. Esto va a ser igual a dicha longitud, 485.062 más el A. El A es la aproximación. Mire, chicos, mi fresa va a empezar en este punto. ¿De acuerdo? Entonces, la fresa, si yo comienzo a rotar mi fresa ahí mismo, no está tocando nada. La fresa se tiene que aproximar, tiene que entrar a la pieza cierta cantidad, ¿no? Esta es mi cantidad de aproximación. ¿Qué es qué cosa? Es un diámetro medios. Pero también la pieza, cuando salga acá la pieza, va a tener otro diámetro de aproximación, que también va a ser diámetro medios. Diámetro medio más diámetro medio es diámetro. Entonces mi aproximación es diámetro secas. Y el diámetro de mi fresa en el desbaste, ¿cuánto es? Acá lo tenemos como dato, acá, 16 milímetros. Más 16 milímetros, más, nos dice que hay un recorrido en vacío anterior o ulterior. Anterior significa de aproximación. Ulterior significa de salida. 5 milímetros cada uno, ok, más 5 más 5. Todo esto partido entre la velocidad de avance, que la llamamos acá, 160 sería, 160. Listo, chicos. Pero ojo, ese es el tiempo de desbaste en una sola pasada. Y a ti te menciona que el desbaste tiene dos pasadas. Entonces acá solo lo multiplicamos por 2. ¿De acuerdo? Donde acá me va a quedar un total de 6.388 minutos. Aplicamos la misma fórmula para el tiempo de maquinado del acabado.
que me va a quedar de la siguiente forma. La longitud es la misma, chicos. Es 485.062 más la aproximación. En este caso la aproximación es el diámetro de la fresa del acabado, que es 20. Más 20 más 5 más 5. Y dividido entre la velocidad de avance, pero la velocidad de avance del acabado, que es 180. ¿Cuántas pasadas tiene? Solo tiene una pasada, por 1. Esto me va a dar un total de 2.861, disculpen. 861 minutos. ¿Ok? Entonces ya tengo el tiempo que me tomó el desbaste, el tiempo que me tomó el acabado. Solo me quedaría sumarlos. ¿Ok? Aplicando acá una suma, este símbolo raro y horrible de IOP, me quedaría que el total va a ser igual a 9.25 minutos. Listo, chicos. Con eso terminamos el primer ejercicio de fresado. Me escriben sus dudas en el chat, por favor. Miren, chicos, para la aproximación, ustedes tienen que tener en cuenta, ok, un ejemplo acá, bien claro. Imagínate que lo estás viendo desde arriba. Ojo, que lo estás viendo desde arriba, por favor. Tú acá tienes una pieza a la cual te vas a hacer un canal. ¿De acuerdo? Todo esto sombreado es un canal, o sea, tiene profundidad. Entonces, tu pieza va a estar fuera de todo ese sistema. Y luego va a haber una longitud de aproximación donde ya lo vas a acercar, ¿cierto? Ya vas a acercar tu fresa hasta el bordecito. A ver, disculpa, acá tiene que ser igual tamaño. Esta fresa, en el caso, va a ser el mismo tamaño de acá. ¿Ya? Entonces, acá ya está el borde. Pero ¿qué es lo que ocurre, Eric? Si tu fresa en ese momento comienza a girar, yo te pregunto, ¿va a ocasionar que se forme el canal? ¿Va a romper algún tipo de viruta? ¿O simplemente está girando sobre su propio canal y rozando nada más la pared? A ver, tú dime. Tú lo que necesitas es que tu pieza, ¿qué cosa? Entre dentro de la pieza, entre dentro de la pieza y salga de la pieza. ¿Ok? Entonces tú lo que estás midiendo es la longitud en base de su centro hasta el final. Entonces si tú haces este diagrama de segmentos, te sale, ok, que obviamente está recorriendo la longitud, pero también está recorriendo esta A, que es la distancia de aproximación, que en este caso, como la pieza está al bordecito y tanto, y justo es en medio, pues la aproximación a qué es igual, a diámetro medio. Pero nota que el diámetro medio va a estar presente tanto al principio como al final. Entonces si tú sumas, te va a quedar longitud, voy a hacer completo ya, más diámetro medio, es igual a longitud más diámetro. ¿De acuerdo? Esa es la explicación de por qué se coloca la aproximación. Porque si yo, ojo, acá ya estoy considerando el LA, el LU, acá el LU y tanto. Porque obviamente tu operación no va a iniciar con la pieza ya pegadita. Tu operación va a iniciar con la pieza un poco separada, luego la aproximas con el LA y ya te queda chocando con la pieza. Pero si mi fresa en ese momento comienza a girar, pues no va a ser el túnel, no va a ser absolutamente nada, me va a sacar chispitas. Entonces lo que yo quiero es que primero recorra la distancia A, luego recorra todo L y salga por completo de la pieza hasta la distancia A. ¿De acuerdo? Eso es lo que se busca con la aproximación y tanto. Porque en este caso, pues, ¿se acuerdan que en torno teníamos una cuchilla? Ahí no importaba tanto si es que entraba o no. ¿Por qué? Porque no te daban las medidas de la cuchilla. La cuchilla te lo rebajaba, sí, pero no te decía que la cuchilla en sí tenía cierto grosor o que tenía cierto volumen y tanto. No te lo indicaba. Solo te decía que tenías una cuchilla que te cortaba material. En este caso, si trabajas con distancias, para los que hemos hecho el laboratorio, ¿se acuerdan de taladrado? El profesor Parleche en taladrado nos hacía hacer este tipo de diagramas para calcular cuánto tenía
la broca hasta llegar al centro, hasta llegar a la mitad, cómo hacer las divisiones, similar a esto. Tienes que hacer un... Si para ti es más fácil verlo de esta forma, haz un diagrama para que lo puedas observar de mejor manera. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me confirmas, Eric? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Entonces, con eso culminamos el primer ejercicio de fresa. ¿Ok? En este caso nos quedan aproximadamente 1 hora 45. Nos da más que chance de resolver los demás ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos con el de acá. Miren. Ese ejercicio, ¿qué nos dice? Ojo, esta, esto de acá no te lo van a- no te lo dan. No te dan esta gráfica en el ejercicio, pero notemos de que es correcta la gráfica y de por qué es así la gráfica. ¿De acuerdo? Leamos. Se desea rebajar mediante fresado frontal. Ah, ya, tienes que acordarte. Omar, tú me dijiste que cuando sea fresado periférico, mi fresa, mi fresa ¿cómo va a ser? Mi fresa va a ser de esta manera. Va a ser horizontal. Pero cuando sea fresado frontal, mi fresa va a ser echada. ¿No? ¿Por qué? Porque en frontal el giro es... Uy, disculpen. En frontal el giro es de esta manera. ¿De acuerdo? El giro es de esa manera. Se desea rebajar mediante un fresado frontal en 5 milímetros de espesor de un material. Mira, el espesor, o sea, la profundidad se va a bajar en 5. De un material de 120 milímetros de longitud. O sea, la totalidad de esta longitud es 120. Se va a rebajar 5 de profundidad. Ok, sigamos. De 70 de ancho. Acá, 70 de ancho. Lo único que se está haciendo acá es graficar para observarlo. Ojo. Empleando una fresa de vástago. Ok, ahí tienen que acordarse. Cuando te indica fresa de vástago, se refiere a una fresa echada. Si te dice fresa cilíndrica, se refiere a este tipo de fresa. Ojo, acá lo voy a graficar. Pucha, no, acá no voy a tener mucho espacio para colocarlo. Ya lo, igual luego lo checan en la grabación y tal. Miren. Esto que parece un rodillo es una fresa cilíndrica. ¿De acuerdo? Donde con esta fresa tú, por ejemplo, puedes armar un canal acá en medio, si notan. Es como si pasaras un rodillo igualito. Puedes armar un canal. Esto de acá es fresa cilíndrica. ¿De acuerdo? Pero lo que tú tienes acá es una fresa de vástago. Entonces, ahí tienes que saber, vástago se refiere a frontal, que es echado, que es, disculpa, en vertical. Y cilíndrica se refiere a fresado periférico. ¿Ok? Ok, chicos, listo. Entonces, esto de cilíndrica simplemente lo coloco netamente para que lo chequen, para que lo tengan ahí como dato. ¿De acuerdo? Ok. Continuamos. Denme un toque. Dijimos que esto era... Ya, listo. Entonces, ¿qué más? Empleando una fresa de vástago de 90 milímetros de diámetro, acá le colocan los milímetros de diámetro, 18 dientes. Tu Z, que son tus dientes, es igual a 18. Para esta operación se recomienda no exceder una velocidad de corte de 15 metros por milímetro, ni exceder un avance por diente de 0,12. Para esas condiciones, la potencia específica de corte del material es 95 watts por minuto sobre centímetro cúbico. La fresadora que se utilizará está equipada con un motor de 4 kilowatts y su eficiencia global es de 70% y permite disponer de velocidades de tanto. Ya miren, las fijas para fresado. Primero, vamos a llegar a los RPMs porque el N es relevante para todas las fórmulas. ¿Ok? Entonces, miren, yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula de velocidad de corte? La fórmula de velocidad de corte es pi multiplicado por el diámetro. ¿Pero diámetro de qué? ¿Diámetro de la figura rectangular? No, diámetro de mi figura. Disculpen.
diámetro de mi figura completa, diámetro de mi fresa, que en este caso es 90, pi por 90, multiplicado por ¿qué? Por el n. Y me dice que este valor tiene que ser menor o igual. ¿Por qué? Porque te dice que no tiene que excederse. ¿A cuánto? A 15 milímetros. 15 metros sobre minuto. Pero el 90 yo lo tengo en milímetros. Entonces me conviene convertir esto en milímetros. Sería por 1000 milímetros sobre un metro. Notan que siempre hacemos bastante la conversión de metros, milímetros, centímetros. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? ¿Esto cómo lo puedo hallar? Lo puedo hallar como que n va a ser igual a 15.000, acá me sale 15.000, dividido entre pi por 90. ¿De acuerdo, chicos? Donde n tiene que tomar el mayor valor que sea posible, ¿no? Que en este caso tu n te va a salir 53.052 RPM. ¿Es relevante que le pongan el menor igual, Omar? Sí, porque en el enunciado te dice que se recomienda no exceder dicha velocidad. Omar, pero al final siempre vas a establecer una igualdad. Sí, pero es importante que lo coloques para que el profe sepa que entendiste que ese enunciado no es un enunciado fijo, sino que es una aproximación de que no se debe exceder dicho valor. ¿Ok? Espero que se haya entendido, chicos. RPM es pico, listo. ¿Qué nos piden ahora? Velocidad de avance. Ah, fácil. Velocidad de avance era igual a mi Fz multiplicado por mi Z multiplicado por el N. ¿El Fz qué era? Era los milímetros por diente. Dijimos que no trabajamos milímetros por revolución. Miren, acá presento un avance por diente de 0,12. O sea, 0,12 milímetros avanza por diente. Por número de dientes, 18, tu Z, 18 dientes. Por el N, 53.052 RPM. ¿Ok? ¿Cuánto sale eso? Eso nos va a salir la velocidad de avance. Y tu velocidad de avance va a ser igual a 114. 114.592 milímetros por minuto. Ok. Entonces, para calcular el número de pasadas, acá viene, chicos, la fija, por así decirlo. Miren, para el número de pasadas, ¿se acuerdan que nosotros comparábamos de cierta forma las potencias? Hallábamos el Pmax, hallábamos el Pmin. Eso era para torno, ¿de acuerdo? Para fresa, lo recomendable es hallar las potencias por separado y luego armar una división, ¿de acuerdo? Repito, para torno usábamos Pmax en las potencias y directamente hallábamos la profundidad máxima, ¿de acuerdo? Para fresa no vamos a hallar directamente la profundidad máxima, vamos a hallar directamente el número de pasadas. ¿Cómo hacemos esto? Calculamos el número de pasadas directamente calculando las potencias por separado, ¿de acuerdo? Entonces, para mi primera potencia, yo tengo dos potencias, la potencia normal y la potencia específica. Para la primera potencia, que es la potencia normal, yo necesito la potencia específica de corte por caudal, ¿no? Por caudal. Entonces, mi potencia específica de corte ya la tengo. La tengo y es 95. Pero mi caudal no lo tengo. Pero solo es cosa de reemplazar, pues. Mi caudal va a ser igual a... ¿A qué era igual el caudal? O el MRR, para fresa, ojo. Es igual a la velocidad de avance, que es 114.592. ¿En qué unidades? En metros, milímetros por minuto. Multiplicado por... Y acá va el ancho y la profundidad, ¿no? Que sería 5 por 70. ¿Por qué, Omar? Porque es todo esto. Toda esta cara. 5 por 70.
por 5 por 70 claro. ¿Y eso que me va a quedar? Me va a quedar milímetro cúbico. Pero yo lo quiero en centímetro cúbico, porque siempre el caudal es preferible que esté en centímetro cúbico. Entonces, para convertirlo a centímetro cúbico es entre 1000. Por conversiones que hemos hecho anteriormente, chicos, ya tienen que acostumbrarse con esa parte, ¿ah? Y el caudal finalmente te va a quedar 40.107 centímetros cúbicos sobre minuto. ¿Ok? Y esto simplemente hacemos el reemplazo acá. ¿Por qué hiciste el reemplazo mal? ¿Por qué no convertiste acá nada del 95? ¿Por qué? Porque miren las unidades. ¿95 qué es? Watts por minuto sobre centímetro cúbico. ¿El caudal qué es? 40.107 centímetros cúbicos sobre minuto. ¿Sí o no que se van esos valores? ¿Sí o no que tu centímetro cúbico se va? Que tu minuto se va. Y te va a quedar ya directamente watts. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces la potencia normal, la potencia hacia secas, te va a quedar 3810.17. ¿Qué cosa? Watts. Ahora, ¿qué es lo que falta? Mi potencia útil. Porque a ti también te dan otra potencia que es la potencia de la máquina. Mi potencia útil, o la potencia del motor, como prefieras llamarle, va a ser igual a 4 kilowatts, o sea, 4000 multiplicado por 70%. Donde al final el P útil te está quedando 2800 watts, ¿ok? Omar, ok, ya. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo calculo mi número de pasadas que tanto me decías? Solo divide. Tu número de pasadas va a ser la división. ¿Entre qué? Entre la potencia que hallaste, entre la potencia útil. O sea, ¿qué vas a hacer? Divides 3810.17 entre 2800. Y ya te sale tu número de pasadas. En este caso, con la división, te va a quedar que el número de pasadas es 1,36. Pero chicos, en pasadas siempre redondean hacia arriba. Siempre, siempre. Entonces te va a quedar redondeado 2 pasadas. 2 pasadas, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué te pide? La profundidad por pasada. Ah, ok, listo. Una simple división, chicos. Porque miren, ¿cuál es la longitud total? La profundidad total que yo quiero... A ver, voy a escribir mejor la fórmula, ¿ya? La fórmula es profundidad por pasada. Va a ser igual a la profundidad total, que se va a reducir, entre el número de pasadas. Donde la profundidad total dijimos que era 5. Miren acá. Acá. 5. 5 era. 5 milímetros, que se va a reducir en cuántas pasadas? En 2 pasadas. Eso quiere decir que la profundidad por pasada va a ser 2,5, ¿no? Va a ser 2,5 milímetros por pasada. Por pasada. Listo. Nos falta un enunciado. Nos falta un enunciado, un inciso de ese punto justo. Pero hasta ahí quiero saber, chicos. ¿Todo claro? Ok, continuando. Tenemos ahora la potencia por pasada. Es algo que normalmente les van a preguntar. Potencia por pasada. Que es simplemente la potencia que hayamos dividido. Pero, Osmar, ¿cuál es las dos potencias? ¿La potencia útil o la potencia potencia? La potencia útil, chicos, es la potencia del motor. Eso solo nos sirve para el cálculo del número de pasadas. La potencia con la que se trabaja es la potencia potencia, que es lo que hayamos acá. 3810.17. Entonces tu potencia por pasada, la potencia por pasada, va a ser igual a 3810.17 watts. Uy, lo escribí mal. 3810.17 watts dividido ¿entre cuánto? Entre el número de pasadas, que son 2. Eso va a quedar un total de
1905. 1905.09 Dios, 0.09 watts, pero te piden kilowatts. Entonces, tu potencia por pasada va a ser igual a 1.91 kilowatts. Acuérdense, el kilo, para convertir de normal a kilo, es por 10 a la 3. Por 10 a la menos 3, disculpe. Para convertir de normal a kilo, es por 10 a la menos 3. Listo. Y ahora nos piden los tiempos, ¿no? Los tiempos, el tiempo del mecanizado considerando un recorrido de vacío anterior y ulterior. Ya. Para los chicos de la grabación o los que lo chequen luego, miren. El vacío anterior es el recorrido de aproximación. Es el recorrido de aproximación. Y el recorrido ulterior es el recorrido de salida. ¿Okay? Por eso es que en la fórmula te dice LA y acá te dice LU. Esta A no es de aproximación, es de anterior. Y este U no es de salida, obviamente, es de ulterior. ¿De acuerdo, chicos? Es por eso esa simbología. Lo voy a colocar acá igual. Esto es anterior. Y esto es ulterior. Ya. Continuamos. Entonces, te piden el tiempo total de mecanizado. El tiempo total de mecanizado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la longitud total que se va a cubrir, 120, más el diámetro de mi fresa, que es 90. Perdón. Claro, 120 más los 90, más 5 y 5, ¿no? 5 de aproximación y 5 de salida. Dividido entre la velocidad de avance, que nos salía 114, si no me equivoco. 114.592. Pero ojo, ese es el tiempo de mecanizado, ¿por qué? Por pasada. Y a ti te están pidiendo 2 pasadas. Entonces, si multiplicamos por 2, esto en su totalidad nos saldría que el tiempo de mecanizado total es un total de 3.84, chicos. 3.84 minutos. Se va a demorar en formar en quitarle esa capa. ¿De acuerdo? Ok, quiero corroborar. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien, chicos? Ok, siguiente ejercicio. Se ejecuta una operación de fresado periférico en oposición, ascendente. Si te dice ascendente, significa que es contrario. Miren, ¿se acuerdan de que yo les dije? Si gira, en este caso me dice que está girando en sentido horario, está bien. La fresa gira en sentido horario y el movimiento de la pieza, si es contrario, si se van a chocar, significa que es ascendente, se cumple. Ascendente. En fin. Para dar acabado a la superficie superior, o sea, toda esta superficie, de una pieza rectangular de 500 mililitros, iba a decir, de largo, por 80 milímetros de ancho, ¿no? Cuyo ancho sobrepasa la pieza por ambos lados. Esto quiere decir que tu fresa va a ser mayor, o sea, no se va a formar un canal, sino que tu fresa cubre en su totalidad toda esa pieza. ¿De acuerdo? La velocidad de corte es tanto y la carga de viruta o avance por diente, mira, acá, importante recordar, tu carga de viruta y tu avance por diente, que son lo mismo, es tu FZ, que puede ser también puesto tu F, acuérdate bien. Es de 0,25 milímetros por diente. Y la profundidad de corte, inclusive te dan profundidad de corte.
Listo, perfecto. La velocidad de rotación de la fresa en RPMs. Ok, simplemente hacemos el cálculo, ¿no? Velocidad de corte va a ser igual a pi por diámetro por n. Y despejamos el n. N va a ser igual a velocidad de corte dividido entre pi multiplicado por el diámetro de la fresa. Velocidad de corte lo tengo como dato, 50 metros por minuto. Y abajo que tengo, pi por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro nos mencionaba que era 80 milímetros de diámetro. Pero abajo tengo milímetros, arriba tengo metros. Arriba lo multiplicamos por 1000 para convertirlo a milímetro y a simplificarlo, ¿no? Entonces acá sería 50.000 dividido entre pi por 80. ¿Ok? Donde, si realizan ese cálculo, les va a quedar que la velocidad de rotación, o el n, va a ser igual a 198.9437. ¿Qué cosa? RPMs. RPMs. ¿Ok? Siguiente, velocidad de avance de la fresa. ¿Ok? La velocidad de avance que era igual. Velocidad de avance va a ser igual al Fz multiplicado por el Z multiplicado por tu n. ¿Tu Fz qué era? Lo señalamos arriba. 0.25. Tu Z, número de dientes. ¿Cuántos dientes tiene eso? Ah, acá te lo indico, miren. 5 dientes. 5 dientes. Por 5 dientes por 198.9437. ¿De acuerdo? Donde al final eso te va a quedar una velocidad de avance de 248.6786. ¿En qué unidades? En milímetros por minuto. Listo. Siguiente, caudal o velocidad de remoción del metal, ¿no? Pero te lo piden en centímetro cúbico. Ojo, ojo, ojo. Ok. Hacemos la multiplicación, chicos. La multiplicación. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría que el MRR va a ser igual a el ancho por la profundidad multiplicado por la velocidad de avance, donde el ancho de la pieza en sí es 80, ¿no? 80 milímetros. La profundidad está siendo de 5, porque acá te dicen, la profundidad del corte es de 5 milímetros. Y la velocidad de avance, que nos lo dan de arriba, es 248.6786 milímetros sobre minuto. Eso les va a quedar, disculpen, 99.471.84 milímetros cúbicos por minuto. Pero a ti te piden en centímetro cúbico. Y para convertir de milímetro a centímetro es por 10, entre 1000, disculpen. Entonces, tu MRR o tu caudal, al final te va a quedar 99.47. ¿Qué cosa? Centímetros cúbicos sobre minuto. ¿De acuerdo? Acá no ha sido más que reemplazo, chicos. Si le den este ejercicio, en teoría deberían resolverlo de esta forma y ya tendrían sus 4 puntos asegurados. Como ven, está sencillo. ¿De acuerdo? ¿Dudas en ese ejercicio? En este caso, noten cómo si se va a formar un canal. Ya no se va a eliminar toda la capa en su totalidad, sino se va a formar un canal. Dice, mediante una operación de fresado se desea obtener un canal, como se muestra en la figura adjunta. ¿Okay? El canal tendrá un ancho de 40 milímetros y una profundidad de 5. Bueno, ahí se ha graficado para entenderse un poco mejor. El material inicial tiene 250 de longitud y 80 milímetros de ancho. Ok. Para el trabajo se cuenta con una fresa frontal. ¿Cuál es la fresa frontal? ¿Qué significa? Que su eje está en vertical. Eso quiere decir que por acá está su fresa, acá, ¿no?
Esto fresa así. De esta manera. Y esto gira de esta manera, ¿no? Esa es tu fresa. Esta fresa va a ir haciendo el agujero y se va a ir moviendo, ¿no? Que parece una vela, disculpen ahí. Se cuenta con una fresa frontal de 11 dientes, de 40 milímetros de diámetro y 5 milímetros de ancho, que es tu longitud del diente. Ok. Ese 5, ojo con ese 5, ¿ok? Se adoptan recorridos en vacío a anterior y ulterior iguales de 5. Se recomienda no exceder la velocidad de corte, tu velocidad de corte de 30 metros sobre minuto, ni un avance de diente de 0,20. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazamos, ¿ok? Frecuencia rotacional del lucillo, que es tu n. Ojo, siempre que te digan frecuencia rotacional es tu n. ¿Por qué? Porque es el único dato que te van a dar en RPMs. Entonces tu frecuencia rotacional, que es el n, va a ser igual a la fuerza de corte, que son 30 metros sobre minuto. Ok, pero eso lo convertimos, ¿no? Convertimos por 1000 milímetros entre un metro, dividido entre pi multiplicado por el diámetro. El diámetro de esa fresa es 40 milímetros. Por 40 milímetros. Te quedaría 30 por 1000 dividido entre pi por 40. Al final te va a quedar una frecuencia rotacional de 238.73 RPMs. ¿De acuerdo? Segundo, la velocidad de avance que se emplea. Acá solo es reemplace, chicos, acuérdense. Ya. En este caso la velocidad del avance es el Fz multiplicado por el n, por el z, disculpen, multiplicado por el n. Donde tu Fz era tu... En este caso es el avance por diente, ¿no? El avance de diente es 0,20. 0,20 multiplicado por el número de dientes, que son 11 dientes, por el n, que es 238.73. Donde esto te va a quedar un total de una velocidad de avance de 525.21. ¿21 qué? Milímetros sobre minuto. ¿Ok? Para número de pasadas, acuérdense lo que les dije. Para número de pasadas, para el caso de fresadora, lo que tienes que hacer es hallar las potencias por separado. Luego divides las potencias y ya te da el número de pasadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Pero acuérdense que nunca te dan el caudal. Entonces hallamos primero el caudal. El caudal es velocidad de avance por el W por el P, ¿no? Donde tu velocidad de avance va a ser igual a 525.21 por el W. El W es el ancho, 40. P, 5. Y lo dividimos entre 1000, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que nos dé centímetro cúbico. Donde el caudal te va a dar un total de 105.042 centímetro cúbico sobre minuto. ¿De acuerdo? Y eso lo reemplazamos dentro de la fórmula de potencia. Donde la fórmula de potencia era potencia específica, que en este caso es 65. Te lo dan acá de dato en el enunciado. ¿De acuerdo? 65 multiplicado ¿por qué? Por el caudal. Por 105.042. Y eso ya te va a dar la potencia, ¿no? Donde la potencia va a ser igual a 6827.73 watts.
¿Y el P útil cómo lo llamamos? El P útil dijimos que era el P del motor. Y el P del motor te dicen cuánto es. Te dicen que es 3,6 kilowatts con una eficiencia del 75%. Donde el kilo era por 10 a la 3 para convertir de kilo a normal. Donde acá sería 3600 por 75%. Donde tu P útil al final te quedaría un total de 2700. 2700 watts. Y dijimos que para el número de pasadas solo dividíamos esos valores, ¿no? Para el número de pasadas, lo único que hacemos es dividir la potencia normal, 6827.73, dividido entre el P útil, 2700 watts. Ok. Haciendo la división les va a quedar un resultado de 2.53 pasadas. Que dijimos que siempre redondeamos hacia el número superior. Entonces el número de pasadas que quedaría sería 3 pasadas. ¿De acuerdo? 3 pasadas. Nos vamos con la profundidad por pasada. La profundidad por pasada era la misma fórmula. Era la profundidad por pasada va a ser igual a la profundidad total que se quiere hacer, dividido entre el número de pasadas. Donde el P total, en este caso es 5 milímetros. Las pasadas son 3 pasadas, dijimos. 3 pasadas. De modo que te va a quedar que la profundidad va a ser igual a 1.67 milímetros, que se va a hacer por cada pasada. Por cada pasada. La potencia de pasada, ¿cómo lo llamamos? Ok. La potencia de pasada, ¿se acuerdan que dijimos? Ok, tu potencia de pasada tiene que ser la potencia que llamamos anteriormente, donde mezclamos la específica, el caudal, dividido entre el número de pasadas. Entonces, copiando la potencia anterior de acá, esta potencia, chicos, la voy a resaltar mejor, ¿ya? Esta potencia, que es 6827. Sería 6827.73 watts dividido entre las 3 pasadas que son, ¿no? Acá va a quedar 2275.91 watts. Pero me piden kilowatts. Y acuérdense que para convertir de normal a kilowatts significa que tu potencia por pasada va a ser igual a 2.28 kilowatts. Un simple por 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? Finalmente, el tiempo de maquinado requerido por la operación en minutos. ¿Ok? Primero hallamos hallamos el tiempo total de frente, ¿de acuerdo? En una fórmula grande. El tiempo de maquinado total. Porque acuérdense que el tiempo de maquinado lo podemos hallar primero por número de pasada, primero por pasada, y luego multiplicarlo y ya te da el total. ¿Cuál es la longitud que se va a recorrer? 250. Y como te expliqué, Eric, la fresa va a estar acá en un principio. Entonces, tenemos que considerar ahí ambos diámetros. El diámetro medio de ambos lados, que sumados me dan un solo diámetro. Y el diámetro de la fresa me dijeron que era 40. Sumado con las aproximaciones anterior y ulterior, dividido entre la velocidad de avance, que era, en este caso, 525.21. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el número de pasadas, que en este caso son 3 pasadas. De manera que el tiempo total de mecanizado, total va a dar en sí 1.71 minutos, chicos. Listo.
Listo chicos, ¿dudas?